A una altitud de 11.000 metros, un avión de pasajeros acelera hasta los 950 km por hora y parece chocar contra una pared invisible. Nos parece que los aviones podrían volar mucho más rápido, pero no es así. La velocidad de aproximadamente 950 km por hora no es el límite de la tecnología. Es el límite tras el cual el aire se convierte en una amenaza. Ya al acercarse a los 1.000 km por hora, el ala se enfrenta a ondas de choque que provocan una fuerte turbulencia. La resistencia aumenta varias veces y la carga sobre la estructura alcanza decenas de toneladas. Incluso un pequeño exceso de velocidad puede provocar la pérdida de control. Hoy analizaremos por qué la humanidad, que ha conquistado el espacio, no puede acelerar un avión común aunque sea el doble. ¿Y qué ocurre exactamente en el momento en que la velocidad se vuelve demasiado alta? Empezamos. La historia de las restricciones modernas en aviación comenzó con un incidente en el cielo sobre el mar Mediterráneo. El 10 de enero de 1954, el avión británico Comet despegó de Roma. Era el primer avión de pasajeros a reacción del mundo, que volaba el doble de rápido y a mayor altitud que sus predecesores. A bordo había 35 personas que disfrutaban del silencio inaccesible para las antiguas máquinas de hélice. 20 minutos después del despegue, se interrumpió la comunicación. Los testigos vieron un destello de fuego en el cielo, tras lo cual los fragmentos del avión cayeron al agua. Para encontrar la respuesta, construyeron una enorme piscina en la que colocaron el fuselaje del avión. Las bombas alternaban aumentando la presión dentro del cuerpo y reduciéndola, simulando cada despegue y aterrizaje. Después de 3.000 ciclos, el metal cedió. En el revestimiento, cerca de la esquina de una ventana rectangular, apareció una pequeña grieta. Resultó que a 900 km por hora y a gran altitud, el cuerpo del avión funciona como un globo. A 11.000 metros, el aire exterior es escaso, mientras que en el interior se mantiene la presión para respirar. El fuselaje se infla y se contrae constantemente. La tensión se acumulaba en las esquinas de las ventanas cuadradas hasta que el metal reventaba como una cuerda demasiado tensa. Desde entonces, las ventanas de todos los aviones se fabrican únicamente redondas. Este acontecimiento determinó el nivel de vuelo ideal para la aviación, 11.000 metros. Es el lugar donde el aire es lo suficientemente escaso como para no obstaculizar el movimiento, pero lo suficientemente denso como para sostener la máquina. Precisamente ese equilibrio entre la densidad de la atmósfera y la resistencia del metal fijó el límite de 950 km por hora. Es el punto donde el avión vuela con la máxima eficiencia sin riesgo de desintegrarse por la fatiga del metal. ¿Pero qué ocurriría si el piloto decidiera romper ese frágil equilibrio y acelerar un poco más? Resulta que aunque el cuerpo aguante la presión, el avión podría de repente dejar de obedecer al timón, convirtiéndose en una masa de metal incontrolable. Los pilotos llaman a este estado el ángulo del ataúd, y precisamente en esta trampa invisible cayó uno de los aviones más modernos de nuestra época sobre el Atlántico nocturno. La noche del 1 de junio de 2009 se convirtió en una de las páginas más oscuras de la historia de la aviación. El moderno avión del vuelo Air France 447 sobrevolaba el Atlántico nocturno a una altitud de 11.000 metros. A bordo había 228 personas, la mayoría dormidas. De repente, debido al congelamiento de los sensores, el ordenador perdió los datos de velocidad. En la cabina se desató el caos. Los instrumentos mostraban cifras absurdas y las alarmas sonoras advertían de un peligro inminente. El avión comenzó a caer y 3 minutos y medio después se precipitó al océano. Esta tragedia hizo que el mundo hablara del aterrador fenómeno que los pilotos llaman el ángulo del ataúd. Imagina que caminas sobre una cuerda floja sobre un abismo. Por un lado, el vacío de la pérdida de sustentación, a esa altitud el aire es tan escaso que las alas necesitan volar muy rápido para simplemente mantenerse en el cielo. Si se reduce la velocidad, el avión cae como una piedra. Por el otro lado, la destrucción en el aire, si se acelera un poco más, se alcanza la barrera del sonido. El aire se convierte en una pared de hormigón.
comienza una vibración terrible y los mandos de control simplemente fallan. Cuanto más alto vuela el avión, más estrecho se vuelve ese cable. En algún momento, el corredor seguro de velocidades se reduce a un margen mínimo. Aquí no hay margen para el error. Un paso a la izquierda, un paso a la derecha, y la máquina se vuelve incontrolable. En aquella fatídica noche, los pilotos en la oscuridad no pudieron mantener el avión en ese estrecho margen. Para evitar que tales errores se repitieran, los ingenieros crearon bloqueos digitales. Aunque el piloto decida exigirle todo al avión, la inteligente electrónica simplemente ignorará la orden. El ordenador es el guardián invisible que sabe que una velocidad superior a 950 km/h convierte el aire en una trampa. ¿Pero por qué precisamente esa cifra se convirtió en el límite? Resulta que incluso cuando el avión vuela más despacio que el sonido, en sus alas pueden desatarse tormentas supersónicas. En los años 40, los pilotos de prueba se enfrentaban a esto de frente, sin comprender por qué sus máquinas de repente comenzaban a tener vida propia y se lanzaban hacia el suelo. La clave de este secreto se encuentra en las ondas invisibles que se generan justo sobre las cabezas de los pasajeros. En los años 40 del siglo pasado, la aviación se enfrentó a un enigma que parecía inexplicable para sus contemporáneos. Los pilotos de pruebas, al intentar sacar el máximo partido a los nuevos motores a reacción, descubrían que la máquina cambiaba repentinamente de comportamiento. Uno de los pilotos registró un caso peligroso: cuando el avión aceleró hasta aproximadamente 900 km/h, dejó de obedecer al timón. El piloto tiraba de la palanca hacia sí para levantar el morro, pero el aparato, en cambio, se lanzaba aún más hacia el suelo. Este fenómeno se llamó inversión de mandos. La máquina se comportaba de forma impredecible, y muchos pilotos no sobrevivieron, incapaces de controlar la fuerza que literalmente cambiaba la lógica del vuelo. La causa de este comportamiento radicaba en cómo el aire envuelve el cuerpo a grandes velocidades. Para entenderlo, imagina el movimiento del aire como una corriente de agua. El aire que pasa sobre el ala se ve obligado a recorrer su parte superior curvada más rápido que la parte inferior plana. Cuando el propio avión vuela a 950 km/h, el flujo de aire en la curva del ala se acelera hasta el límite crítico. En ese punto, el aire deja de deslizarse suavemente sobre el metal y comienza a comportarse como un obstáculo sólido. Surgen golpes de aire invisibles que generan una vibración colosal e interfieren con el movimiento normal. Estos bruscos saltos de presión cambian completamente la carga sobre las piezas. Alteran el flujo uniforme de aire sobre las partes móviles del ala, responsables de los giros y el ascenso, volviéndolas inútiles. Es precisamente en ese momento cuando se produce el efecto de acción inversa. El aire presionaba sobre la estructura con tanta fuerza que cualquier intento del piloto de corregir la situación producía el resultado contrario. Los ingenieros comprendieron que la forma habitual del ala, que funciona perfectamente a velocidades normales, se convierte en el principal obstáculo al intentar superar los 1.000 km/h. Las alas en flecha de los aviones modernos, inclinadas hacia atrás en ángulo, ayudan a retrasar ese momento. Pero incluso esa forma no da plena libertad. Para volar más rápido y con mayor estabilidad, habría que hacer las alas delgadas y afiladas como la hoja de un cuchillo. Sin embargo, tales alas no podrían soportar el pesado peso en el despegue y aterrizaje a bajas velocidades. Los 950 km/h se convirtieron en el límite a partir del cual una construcción fiable se transforma en un objeto peligroso e incontrolable. Pero la física es solo parte del problema. Resulta que el ansia de velocidad puede arruinar a una aerolínea en cuestión de meses. Cuando la aguja del instrumento supera los 1.000 kilómetros, cada kilómetro adicional resulta tan caro que el precio del billete se vuelve inasequible. Fue precisamente esa cuestión económica la que llevó a los ingenieros de Boeing a detener en un día el trabajo en su proyecto más ambicioso y veloz. La respuesta radica en la implacable matemática del consumo de combustible. A principios de los años 2000, Boeing presentó el proyecto Sonic Cruiser, que debía revolucionar la aviación. Este avión del futuro prometía una velocidad superior a los 1.100 km/h,
lo que permitía ahorrar varias horas en vuelos de larga distancia. Las aerolíneas estaban entusiasmadas, pero en diciembre de 2002 el proyecto fue cancelado abruptamente. Las enormes inversiones fueron liquidadas y, en lugar de un avance en velocidad, el mundo recibió el Boeing 787 de velocidad convencional. La razón estaba en unas cifras que hicieron el proyecto inútil. El principal problema era la resistencia del aire. A 950 km por hora, el avión ya gasta una enorme cantidad de energía para abrirse paso a través de la atmósfera. Pero en cuanto los ingenieros intentaron añadir 100 km por hora más, la resistencia se multiplicó. La matemática era despiadada: para ahorrar una hora de tiempo, había que quemar casi el doble de combustible. Eso convertía el billete de avión en un artículo de lujo que nadie quería comprar. El avión se volvía demasiado pesado debido a los enormes motores y las reservas de combustible, dejando casi sin espacio para los pasajeros. Los aeropuertos tampoco estaban preparados para tales velocidades.